Hola chicos, en este video les quiero explicar cómo hacer para poder descomponer y factorizar un número. Para ello lo primero que ustedes tienen que saber que poder dar respuesta es ¿a qué es un número primo? En la plaqueta que les voy a mostrar ahora dice la definición de número primo. Es un número natural. Si no saben lo que es un número natural pueden ver otros de mis videos en el cual yo explico sobre conjuntos numéricos y poder dar por claro el concepto, ¿sí? Un número primo, como dice la definición, es un número natural mayor de uno que solo asume dos divisores. Entonces yo podría pensar, por ejemplo, o me podría preguntar si el 9 es un número primo. Lo que dice la definición de número primo es que se puede dividir por sí mismo, ¿sí? De hecho el 9 se puede dividir por sí mismo, 9 dividido 9 me va a dar 1. Y también lo puedo dividir por 1. 9 dividido 1 me va a dar 9. Con lo cual, hasta ahí estaría como cerrando la idea de que es un número primo. Pero ¿cuál es el concepto fundamental que hay que tener en cuenta para el número primo? Es que solo se van a poder dividir por esas dos opciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el 9 no es un número primo porque además del 9 y el 1 se lo puede también dividir por 3, con lo cual el 9 no sería un número primo. El primer número primo es el 2. ¿Por qué? Porque solo se puede dividir por 2, ¿sí? Perdón, y por uno. Eso es lo que haría que eso sea un número primo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Con estos números primos yo puedo empezar a descomponer y factorizar un número. Acá tengo 4 números para poder descomponer y factorizar. Y lo que yo tengo que tener siempre a mano, que es lo que les voy a mostrar en la siguiente placa, va a ser una tabla de números primos. En mi caso yo tengo una tabla de números primos menores a 300 y que, como ustedes verán, van hacia abajo. Empieza con el 2, el 3, el 5, el 7 y así sigue a continuación, ¿sí? Entonces, retomemos los ejercicios que yo estoy queriendo hacer, ¿sí? Acá dice que hay que descomponer y factorizar los siguientes números. El primero sería el 12. Entonces voy a anotar el 12 nuevamente y lo voy a descomponer. Luego lo voy a factorizar. Con lo cual hay un pequeño idea que se tiene que formar acá, es que descomponer es un procedimiento y la factorización sería un resultado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Seguramente lo han hecho alguna vez en la primaria. Al 12 voy a marcar esta línea y lo voy a empezar a dividir en forma sucesiva por números primos. Solo puedo usar números primos y lo recomendable es siempre arrancar del número primo menor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, voy a ir probando según la tabla de números primos cuál puedo dividir. En este caso al 12 lo puedo dividir por 2, así que voy a poner 2. 12 dividido 2 me da 6. Y voy a volver a intentar con el 2. Siempre recuerden que la división me tiene que dar un número entero, ¿sí? Acá en este caso también lo puedo volver a dividir por 2, así que 6 dividido 2 me va a dar 3. Y si yo intento dividir el 3 por 2, obviamente me va a dar un número decimal, así que no lo voy a poder hacer. Pero entonces me tengo que poner a pensar en por qué número puedo dividir el 3. En este caso, como el 3 es un número que está en mi tabla de números primos, voy a dividirlo por 3. Y con eso voy a llegar al 1. Con esto lo que hice fue la descomposición del número 12. Descomposición es dividir en forma sucesiva a un número por números primos hasta llegar al 1. Esto sería la descomposición. La factorización del 12 sería el resultado expresado de una manera tal cual como se las voy a poner acá. El 12 es igual a 2 al cuadrado, porque lo utilicé dos veces en la descomposición, por 3. Esta sería la factorización del número 12. Esta es la descomposición y esta es la factorización. Paso al segundo ejemplo, al 80. Vuelvo otra vez a repetir. Pongo el número original, pongo la línea y voy a empezar a dividir por el número menor posible. Primo, siempre primo, ¿no? En este caso voy a probar con el 2. De hecho puedo hacerlo. Si no puedo dividir por el 2, paso inmediatamente al número primo que sigue en la tabla. Entonces me da 80 dividido 2 me da 40. Puedo otra vez dividir por 2, me va a dar 20. Otra vez puedo dividir por 2, me va a dar 10. Y nuevamente puedo dividir por 2 y me va a dar 5. El 5 con la tabla de números primos nos damos cuenta que está directamente, lo puedo dividir por 5, así que hago 5 dividido 5 que me va a dar 1. Entonces la factorización del 80 es
2 a la cuarta, porque lo usé 4 veces, por 5. Voy al siguiente ejemplo. 127. Trazo la raya y me fijo. 127 empiezo a probar por 2, por 3, por 5, por 7. La regla de divisibilidad, saberlas está bueno en este punto para poder hacerlo más rápido, ¿sí? Pero si tengo duda y voy probando distintos números primos, si no llego a una división entera, me fijo si ese número está dentro de mi tabla de números primos. En este caso el 127 está dentro de mi tabla de números primos, así que quiere decir que lo voy a poder dividir por 127 nada más. Entonces voy a dividirlo por 127, me va a dar 1 y así va a quedar la descomposición de este número primo. Entonces la factorización de este número va a ser 127 igual a 127. Por último, para terminar el video, les voy a explicar cómo hacer con el número 90. 90 voy a dividir por 2, lo puedo hacer, me va a dar 45. Me voy a fijar si puedo otra vez dividir por 2, si no puedo, porque obviamente el número 45 no termina en un número par ni en 0. Entonces voy a probar si lo puedo dividir por 3. Cuando lo divido por 3, 45 dividido 3 me da 15, o sea que funciona. Vuelvo otra vez a probar con el 3. 15 dividido 3 me va a dar 5. Y finalmente el 5 llega a un número primo, con lo cual lo voy a poder dividir por sí mismo, y me va a dar 1. Entonces la factorización del 90 va a ser expresada de esta manera, como 2 por 3 al cuadrado por 5. Espero que hayan entendido, espero que les haya servido.